Ouagadougou, Burkina Faso. Era una tarde silenciosa. No el tipo de silencio relajante, sino esa quietud densa que precede a las tormentas. Dentro del palacio presidencial, Ibrahim Traoré repasaba informes con el ceño fruncido, documentos clasificados, advertencias sobre movimientos franceses en la región, presiones crecientes desde la CEDEAO. Todo se apilaba sobre su escritorio. Entonces sonó el teléfono. En la pantalla NG, Bola Tinubu, presidente de Nigeria. Con la calma de quien conoce las múltiples capas del poder, Traoré descolgó. Al otro lado, la voz era cálida, amistosa, cuidadosamente modulada. Hermano Ibrahim. ¿Cómo estás, Tinubu? No tardó en llegar al punto todo este conflicto con la CEDEAO, las sanciones. No tiene que seguir así. Propongo una reunión, tú y yo en Abuja, sin intermediarios, solo líderes africanos buscando una solución entre hermanos. Traoré guardó silencio. Demasiado perfecto, demasiado pulido. ¿Conversaciones de paz?, preguntó. Claro que sí, respondió Tinubu entre risas. Sin trampas, sin Francia. Solo tú y yo. Palabra de hermano. Pero para un presidente forjado entre traiciones y maniobras coloniales, las palabras dulces, sin contexto, siempre huelen a trampa. Ouagadougou, 19. 42 horas. El palacio presidencial estaba inmerso en un silencio espeso, solo roto por el murmullo de ventiladores antiguos y el roce de papeles confidenciales. Sentado frente a un escritorio repleto de informes clasificados, el presidente Ibrahim Traoré repasaba datos preocupantes, presiones crecientes de la CEDEAO, movimientos irregulares de diplomáticos franceses en la región, alertas de inteligencia sin cerrar. Fue entonces cuando sonó el teléfono. En la pantalla un número internacional con prefijo NG. Nigeria. Traoré contestó. Al otro lado, una voz familiar, la de Bola Ahmed Tinubu, presidente de Nigeria. Su tono era amable, casi fraternal. Hermano Ibrahim, ¿cómo estás? Este conflicto no tiene que continuar. Vuela a Abuja. Solo tú y yo, sin intermediarios, sin cámaras, sin Francia. Una charla entre africanos. Hubo una pausa larga. Traoré escuchaba, pero sus ojos no parpadeaban. Había visto muchas veces la diplomacia disfrazar emboscadas. Lo pensaré, respondió finalmente. Pero incluso antes de colgar ya sabía lo que haría después. Se levantó lentamente, se acercó a la ventana y con la mirada fija en las luces de Ouagadougou marcó otro número, uno que no aparecía en comunicados de prensa. Rastreen todos los movimientos diplomáticos franceses en Abuja, ordenó el presidente Traoré, aún con el teléfono en la mano. Quiero ojos en cada rostro nuevo que cruce el aeropuerto en Nnamdi Azikiwe. Y escuchen todas las frecuencias. Si esto es una trampa, debemos verla antes de que se cierre. Del otro lado de la línea, su jefe de inteligencia no dudó. Entendido, señor presidente. A 1.300 kilómetros, en una sala de reuniones sin ventanas en Abuja, se desarrollaba una conversación distinta. Un funcionario francés con voz baja y pulida hablaba con un contacto nigeriano. Cuando aterrice no debe salir del aeropuerto. Retengan su avión. Deténganlo diplomáticamente. El resto lo haremos nosotros. El contacto nigeriano asintió sin emoción. No llegará más allá de la pista. Era una operación coordinada, silenciosa y quirúrgica. En los pasillos de poder lo llamaban protocolo de estabilización. En realidad era un intento de desaparición suave ejecutado bajo la cobertura de una invitación fraternal. Pero lo que los organizadores no sabían era que Traoré ya había olido el veneno en el aire y había comenzado a mover piezas que no estaban en ninguna agenda oficial. En la madrugada del día pactado, los pasillos del Aeropuerto Internacional de Ouagadougou se activaron sin alarde. Ninguna conferencia de prensa fue convocada. Ningún periodista fue informado. Y sin embargo, en la pista número 3, un jet privado con bandera de Burkina Faso
fue preparado meticulosamente. Técnicos revisaban motores tripulantes, cargaban maletines diplomáticos y una discreta escolta militar permanecía a distancia sin distintivos visibles. En Abuja, mientras tanto, los preparativos eran mucho más tensos, aunque igual de invisibles. En el hangar 6 del aeropuerto en Nnamdi Azikiwe, vehículos sin identificación llegaban de madrugada. El servicio de inteligencia nigeriano DSS había redoblado la vigilancia perimetral y agentes franceses alojados en un hotel cercano coordinaban discretamente desde una sala improvisada con pantallas radios codificados y mapas de aterrizaje. A las 11:43 am, el radar captó el avión en aproximación. Una voz en el centro de operaciones susurró en su auricular: «El jet objetivo aterriza en 10 minutos. Procedan con el plan de intercepción». Otra voz con acento extranjero respondió desde el Hotel Francia: «Quiere ojos sobre él en cuanto se abra la puerta». Pero cuando la escalerilla descendió y el viento caliente de Abuja golpeó el fuselaje, los oficiales en tierra contuvieron el aliento. No era Traoré. Del avión bajaron 2 diplomáticos burkineses vestidos sobria, pero elegantemente, con carpetas negras bajo el brazo. Saludaron en silencio, sin dramatismo, y uno de ellos se acercó al oficial de protocolo. «El presidente Traoré no ha podido asistir. Envía sus saludos». La confusión fue instantánea. Los agentes nigerianos se miraban entre sí. Desde el hotel, los observadores franceses exigían confirmación visual. «¿Dónde está?», insistían. «¿Quiénes son esos?». En ese mismo instante, a más de 1000 kilómetros, los canales de televisión nacionales en Burkina Faso interrumpían su programación habitual. La señal cambiaba a una imagen estática, una bandera ondeante y luego el rostro inconfundible de Ibrahim Traoré, uniforme de campaña, mirada firme, voz serena. Hoy debí haber aterrizado en Abuja. Hoy debí haberme reunido con quienes decían buscar la paz. Pero la paz no nace de las trampas. Y yo no respondo a marionetas. Yo respondo a mi pueblo. La transmisión fue corta pero devastadora. Sosteniendo una carpeta con sellos de seguridad, Traoré continuó: «Esta carpeta contiene grabaciones, mensajes, informes clasificados, correspondencia entre París y Abuja, directivas para evitar que yo regresara a mi país». Lo llamaron protocolo de estabilización, pero no era más que un golpe diplomático. Detrás de él, una pantalla proyectó extractos de audio, voces susurrando en francés, menciones a fechas, ubicaciones, códigos operativos. Un fragmento resaltaba en rojo: asegurar que Ibrahim Traoré no abandone Nigeria sin autorización. El golpe no fue solo mediático, fue simbólico, político y popular. Durante las siguientes horas, las redes sociales se inundaron de reacciones. Hashtags como «Oken no en nuestro», «Nombre», «Somos Traoré» y «África despierta» dominaron la conversación digital. Videos del discurso circularon por millones de pantallas en tiempo real. En Abuja, la operación se desmoronaba. Los agentes franceses entraban en modo de contención. El equipo de Tinubu evitaba toda declaración. No hubo rueda de prensa. No hubo desmentido. Solo silencio. Un silencio que por primera vez sonaba a derrota. El plan, cuidadosamente diseñado para exhibir sumisión, terminó mostrando resistencia. La emboscada quedó expuesta. Y el hermano africano que debía entregar a otro se convirtió en cómplice de una traición histórica. Traoré, por su parte, no volvió a hablar ese día. No hizo falta. La reacción fue instantánea. Apenas terminó la transmisión del presidente Traoré, las calles de Ouagadougou comenzaron a llenarse, no con protestas, sino con orgullo. Jóvenes ondeaban banderas, mujeres cantaban en Muré y Dioula, ancianos se reunían en plazas para repetir una sola frase: «Nunca hemos visto a un presidente así». En cuestión de horas, la frase que cerró el discurso se convirtió en consigna nacional
no se puede atrapar a un león invitándolo a cenar. Pero el eco de esas palabras no se detuvo en Burkina Faso. En Malí, estudiantes universitarios pintaron un mural sobre un muro de su facultad. La imagen, un león caminando en calma frente a una jaula abierta. El texto, al pie, no se puede encerrar a un pueblo. En Níger, un locutor de radio interrumpió su programa para decir en voz alta: África está despierta. Y los que antes movían los hilos, ahora inventan excusas. En Nigeria la conmoción fue mayor. Aunque el gobierno guardaba silencio, la sociedad no. En Lagos y Abuja, estudiantes universitarios protestaron frente a oficinas de la CEDEAO con pancartas que decían: no en nuestro nombre. Somos africanos, no agentes del oeste. La juventud nigeriana, ya crítica del gobierno de Tinubu, por cuestiones internas, encontró en el episodio con Traoré una confirmación de sus sospechas. La etiqueta Mecta Tinubu traidor se volvió tendencia. Un video viral en TikTok mostraba a una joven preguntando: si nuestros líderes invitan a otros para traicionarlos, entonces, ¿para quién trabajan realmente? En Twitter, un usuario resumía el sentimiento colectivo: Traoré es un león. El nuestro vendería la selva por un apretón de manos de París. La fractura entre los pueblos y sus gobiernos se hizo visible. Lo que comenzó como una operación encubierta contra un solo hombre se transformó en un espejo para todo un continente. Un espejo que reflejaba alianzas ocultas, obediencias extranjeras y el precio de la lealtad vendida. En Ghana, organizaciones civiles convocaron reuniones de emergencia. Una de las oradoras lanzó la pregunta que muchos temían responder: si hoy intentan atrapar a Traoré, ¿qué harán con nuestros propios líderes mañana? En Senegal, un grupo de vendedoras ambulantes comenzó a usar camisetas con la inscripción: Todos somos Traoré. La historia no solo se compartía, se vivía y se multiplicaba. Cada hora más medios independientes africanos traducían y replicaban los documentos mostrados por Traoré. Grabaciones, notas diplomáticas, órdenes de retención firmadas en París. Incluso algunos periódicos franceses, forzados por la presión mediática, publicaron artículos ambiguos, sin desmentidos, sin confirmaciones. En medio de esa ola, Tinubu permanecía en silencio. No convocó a la prensa. No negó. No explicó. Y esa ausencia se volvió ruido. Ruido incómodo. Ruido que se entendía como culpa. En los pasillos del Senado nigeriano, algunos legisladores comenzaron a murmurar. Uno fue escuchado diciendo: este asunto con Traoré lo ha cambiado todo. La gente está mirando como nunca. Y sí, la gente miraba. Miraba a un joven presidente burkinabé que desactivó una trampa sin disparar una bala. Miraba a un jefe de Estado nigeriano que, en lugar de proteger a su par africano, pareció servir como intermediario de una potencia extranjera. Miraba y tomaba nota, porque este no era ya un conflicto entre Burkina Faso y Francia o entre Traoré y Tinubu. Era un punto de quiebre, una línea divisoria entre quienes se aferran al viejo orden colonial disfrazado de diplomacia y quienes con sus propias manos comienzan a construir otro destino para África. Y esta vez no pedían permiso. El video del presidente Ibrahim Traoré no solo expuso una conspiración, no solo avergonzó a una potencia extranjera o dejó en evidencia a un jefe de Estado africano, hizo algo mucho más profundo: devolvió la voz a un pueblo. Y ese pueblo esta vez no la iba a devolver. En apenas 3 horas, el discurso había sido visto por millones de personas en toda África. Las plataformas de redes sociales colapsaron bajo una avalancha de hashtags: Traoré, Noca, África despierta, no en nuestro nombre, somos Traoré. Lo sorprendente no era la velocidad del mensaje, sino su intensidad. No había rabia sin dirección, había claridad, orgullo y, sobre todo, decisión. Las palabras de Traoré habían tocado una fibra que llevaba tiempo latente, la de una generación que no quiere heredar la sumisión.
En Burkina Faso las plazas se llenaron no para protestar, sino para agradecer. No se exigía justicia. Se celebraba dignidad. Personas de todas las edades coreaban la frase que ya era leyenda: no se puede atrapar a un león invitándolo a cenar. En Mali se convocaron vigilias simbólicas en las universidades. En Níger, comunidades enteras escucharon juntas la grabación oficial como si se tratara de un parte de guerra. En Costa de Marfil, artistas urbanos comenzaron a pintar murales con el rostro de Traoré envuelto en los colores panafricanos, rodeado de cadenas rotas. Pero quizá el impacto más inesperado ocurrió en Nigeria. En Lagos, estudiantes alzaron pancartas frente al edificio de la CEDEAO con frases como «Traoré nos representa más que nuestros políticos. Tinubu es el silencio. Nosotros somos la voz». Cantantes de Afrobeat, activistas, periodistas independientes, todos comenzaron a reaccionar. Un artista emergente publicó una improvisación en redes que se viralizó en menos de 24 horas. Su verso principal decía: «Lo llamó hermano por teléfono, pero lo vendió como paquete en el avión. El león vio la trampa desde casa, ahora el títere tiembla solo en su trono». La brecha entre los líderes complacientes y una ciudadanía cada vez más despierta se hizo irreversible. En Abiyán, la capital de Costa de Marfil, aparecieron carteles con el rostro del golpista fugitivo burkinés Constantin Caboré, con pintura roja sobre los ojos y la palabra traidor escrita en francés. Frente a la embajada francesa, los manifestantes no pedían intervención, sino retirada. Francia, acorralada por la evidencia, optó por negar sin negar. Un portavoz se limitó a declarar: «Respetamos la soberanía de los estados africanos. No hemos participado en ningún intento de detención». Pero ya nadie escuchaba. Nadie creía. Mientras tanto, el presidente Tinubu permanecía mudo. No ofreció explicaciones. No enfrentó cámaras. No dio la cara. Y ese vacío fue interpretado por todos como una confesión tácita. El silencio esta vez era más ruidoso que cualquier discurso. En el Senado nigeriano, algunos senadores comenzaron a exigir respuestas. En redes circularon capturas de mensajes internos y rumores sobre fricciones dentro del propio gabinete presidencial. La grieta no era solo diplomática, era moral. El pueblo ya no buscaba culpables. Ya los conocía. Lo que quería ahora era algo más poderoso: memoria. Y esa memoria empezó a grabarse en canciones, grafitis, camisetas, podcasts y reuniones en patios escolares. Traoré ya no era un presidente, era un símbolo que decía, sin necesidad de repetirlo: no necesitamos permiso para levantarnos. Solo estábamos esperando el momento. Y ese momento, en muchos corazones africanos, ya había comenzado. Porque cuando un pueblo decide convertirse en mensaje, ningún régimen, ningún embajador, ninguna trampa diplomática puede silenciarlo. Lo que comenzó como una operación encubierta para silenciar a un líder africano terminó convirtiéndose en un espejo incómodo para toda una región. La maniobra para detener a Ibrahim Traoré no solo fracasó, reveló el grado de dependencia, complicidad y cobardía que aún persiste en ciertas élites africanas. Pero el fracaso no fue solo de Francia ni solo de Tinubu, fue del viejo modelo, ese que cree que África aún puede ser negociada en habitaciones cerradas entre manos extranjeras y silencios pactados. La diferencia, esta vez, fue simple pero definitiva: el pueblo estaba mirando. Y no solo mirando, estaba grabando, compartiendo, hablando. Traoré no se defendió con armas, sino con verdad. No respondió con fuerza, sino con claridad. Mostró que la transparencia puede ser más devastadora que cualquier misil y que cuando la soberanía se defiende con coraje, los muros de la manipulación se resquebrajan. África no despertó el día del intento de detención. África ya estaba despierta. Lo que cambió fue que por primera vez en mucho tiempo, un líder decidió no actuar en nombre del poder,
sino en nombre de su pueblo. Y eso en este siglo lo cambia todo. África está despertando y ningún poder extranjero podrá detener el ascenso de líderes que realmente representan a su pueblo. Esta no es solo una frase con fuerza simbólica, es una declaración histórica pronunciada en un momento en que el continente africano comienza a sacudirse los restos de un orden impuesto desde fuera. Durante décadas, África ha pagado un alto precio por confiar en cumbres de hermandad que en realidad escondían pactos de intervención y sumisión silenciosa. Las decisiones sobre su destino se tomaban fuera de sus fronteras, en despachos extranjeros, a cambio de ayuda condicionada o estabilidad efímera. Pero lo que vemos hoy es un movimiento irreversible. Una nueva generación de líderes como Ibrahim Traoré no solo se atreve a decir no al control externo, sino que tiene el valor de exponerlo ante el mundo. Y lo más importante, no están solos. Detrás de ellos hay un pueblo despierto cansado de ser tratado como pieza en un tablero ajeno. Este mensaje también es una advertencia directa para cualquier potencia que aún crea que puede seguir controlando África como en siglos pasados el tiempo se ha acabado. La historia está siendo reescrita, y esta vez la pluma está en manos del pueblo africano. Si este contenido te ha tocado el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo es la motivación más grande para que sigamos compartiendo historias que inspiran.